Gracias por estar aquí, de verdad, qué alegría verlos. Nos hemos perdido un tiempito como familia. Ahorita vamos a entrar a la prédica de hoy. Como saben, tuve la oportunidad de sacar una beca para poder conocer la tierra de Israel. Ha sido un tiempo muy bendecido. Otro día les voy a contar. Los que quieren ver un poquito sobre las reflexiones de Israel están en YouTube, sobre un poquito lo que aprendimos allá. Hicimos un mini taller. Pero otra cosita que quería comentarles es que cuando Cara y yo vamos a los Estados Unidos con los chicos, no es una vacación, es parte del trabajo que hacemos. Yo sé que en las redes sociales uno siempre pone lo más bonito, ¿no ve? El día que llevas a tus hijos al parque, el día que disfrutas de la piscina, pero realmente nuestro tiempo allá es un tiempo de trabajo. Normalmente tenemos reuniones mañana, tarde y noche. La mayoría de ustedes saben que Cara y yo somos misioneros. Nosotros no ganamos un salario de la iglesia. La iglesia no nos paga, al contrario, nosotros somos responsables de recaudar fondos para nuestro sostenimiento aquí, pero también para apoyar la labor que hace la iglesia. Y eso es lo que hacemos durante nuestro tiempo en Estados Unidos. Nos reunimos con iglesias, con familias, con individuos, con instituciones del otro lado del mundo que aman Bolivia, que creen en el trabajo que ustedes están haciendo. Ellos no están apoyando solamente a Jonathan y Cara, están apoyando a Génesis Cochabamba, a la labor que nosotros como familia realizamos. Cuando estás tocando en la alabanza, cuando estás en la escuela dominical, cuando estás en la logística, en la multimedia, en las cosas de misiones que hace Génesis, quiero que sepas que hay familias, hay iglesias y hay personas en Estados Unidos que están orando por ti y que están creyendo en la labor que estás haciendo y que están apoyando esa labor. Y de tiempo en tiempo nos toca a nosotros ir allá y presentarles un reporte, contarles sobre lo que estamos haciendo y recaudar fondos para la labor de acá. Parte de esto es para el traslado que vamos a tener en 2 semanas. Y quería compartirles una noticia nomás, un ejemplo de lo que se hace. Tenemos un amigo allá, él vive en Tulsa, Oklahoma. Bueno, al ladito de Tulsa, en otro pueblito que no me acuerdo el nombre. Él se llama J.P. Daniel, parece nombre de James Bond, de telenovela de misterio, ¿no ve? J.P. Daniel, él es instructor de kickboxing y él es cristiano y tiene su dojo cristiano. Y la próxima semana él está organizando una presentación de kickboxing y todos los ingresos de las personas que vayan a esa presentación son para apoyar la obra en Bolivia. ¿Amén? Le damos un aplauso a la distancia. Entonces, nuevamente, cuando Cara y yo viajamos, si bien sí la pasamos lindo, sí aprovechamos el verano, sí hacemos cosas con los chicos, pero también nos encargamos de poder motivar, promover y presentar para que este tipo de cosas sucedan, para que haya personas al otro lado del mundo que puedan apoyar lo que, no Jonathan y Cara, lo que Génesis está haciendo en Bolivia. ¿Amén? Así que los extrañamos, pero es un viaje con propósito. Bueno, ahora sí lo que voy a hacer es apagar el texto un ratito, ya todos saben mi nombre. Y quiero empezar el tema de hoy con una pequeña historia y quiero que me ayuden prestándome atención si estás aquí o si estás en tu casa. Un abuelo que es pastor fue de viaje a otra ciudad donde viven sus nietos con su familia para bautizarlos. Estaba feliz. Sus nietos más grandes han entrado a una edad en la que tienen conciencia de su fe y ha ido allá para bautizarlos. Ha vuelto a su casa y como premio de esta decisión, el otro abuelo, sabemos que tenemos 2 abuelos, ¿no ve? Por papá y por mamá. El otro abuelo decide llevarlos a los 3 nietos y a su primito a un viaje de camping, a una casa de campo que ellos tienen en un lugar donde hay un lago y donde hay un bosque. Los lleva para tener este momento en la naturaleza, al aire libre, en familia, sin saber que al mismo tiempo que esto sucedía, un criminal que estaba siendo transportado de la cárcel al hospital se escapa, lo apuñala al conductor del bus de la cárcel y se escapa y se oculta en el bosque en ese lugar. El abuelo estaba pescando con los nietos sin saber lo que estaba pasando. El criminal los encuentra y los mata a los 4, a los 5.
los 4 nietos y el abuelo. La noticia llega 2 días después, cuando la familia, preocupada, llama para preguntar qué había pasado. No sabían nada de ellos, ya tenían que volver y no habían vuelto. Llega la policía al lugar, lo encuentra el criminal ocultándose en la casa con los 5 cadáveres. No es una parábola, es una historia real. Sucedió en mayo de este año. El abuelo pastor es uno de los mentores de Cara y de mí. Es una familia a la que amamos muchísimo y que ha sido pieza fundamental en apoyar la obra aquí en Bolivia. Este tipo de historias trágicas nos sacuden, mueven nuestra fe y nos llevan a hacernos muchas preguntas. Y una de las preguntas que yo me hacía cuando escuché esta historia, porque como les digo, no es algo que leímos, es algo que compartimos muy de cerca con la familia. ¿Cómo sales de esto? ¿Cuántos aquí son papás? Levanten la mano los que son papás. Si estás en tu casa y eres papá o mamá, levanta la mano. ¿Puedes imaginarte un mundo sin tus hijos? No sin uno. Yo no puedo imaginarme un mundo. Los hijos no son reemplazables, no es que tienes 5 por si acaso uno se vaya, ¿no ve? Cada uno es importante. Pero imagínate que un día, en un instante, tu mundo se pierda. ¿Cómo sales de esa situación? ¿Cómo te levantas? Yo me hacía esa pregunta. Hace poco tuve una respuesta de parte de ellos porque los vi levantarse. Los vi utilizar, tal vez no es la mejor palabra, pero no encuentro una mejor, esta experiencia, este dolor, para llevar a otros a exaltar a Dios, a acercarse a Dios, a recibir el consuelo de Dios. Y a veces decimos, sí, eso es lo mismo que yo haría, pero realmente, si cuánto nos cuesta a veces decidir venir a la iglesia un domingo, porque le hemos pasado bien el sábado en la noche. Hace miles de años vivió en un lugar de Asia un hombre llamado Job. ¿Han escuchado hablar de Job? ¿Sí? Muchas veces hablamos acerca de la historia de Job. Y la mayoría de las personas que hablan sobre Job, que predican de Job, que leen a Job, que ven videitos de Job, normalmente nos concentramos en 2 versículos de Job, en 2 pasajitos de Job, que son los pasajes populares, los que están de moda en Job. Hay algunos predicadores del sufrimiento. ¿Han escuchado alguna vez de un predicador del sufrimiento? Que no han escuchado esas prédicas donde tienes que sufrir por Cristo. El día que te hagas cristiano todo te va a salir mal y es para ver si realmente eres cristiano. ¿Les han dicho algo así alguna vez? He empezado a ir a la iglesia y todo se me ha derrumbado. Sí, es para ver si amas a Dios. ¿Han escuchado esas prédicas? ¿Sí? A este tipo de predicadores les encanta concentrarse en Job capítulo 1. Job 1, 21 y 22. Cuando Job dice esta famosa enigmática declaración que todos conocen: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Todos conocen? ¿Han escuchado ese pasaje alguna vez? ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez cuando les han hablado de Job? ¿O han escuchado alguna vez personas que dicen esto? Bendito sea el nombre del Señor, Dios dio, Dios quitó, desnudo salí, desnudo me volveré. Si has estado en la iglesia los últimos 10 años, no en esta, sino en la iglesia, en el universo de la iglesia en general, es muy probable que hayas escuchado esto. ¿Sí o no? Al otro lado de la moneda están nuestros amigos predicadores de la prosperidad. ¿Han escuchado los predicadores de la prosperidad? Es todo lo contrario, ¿no ve? El grupo 1 viene y lo mira al Sergio y le dice: Sergio, ahora que eres cristiano, alístate a que todo te vaya mal.
Tus amigos te van a odiar, tu familia te va a rechazar, tu negocio se va a caer, tu esposa te va a dejar, y es para ver si amas a Dios. Job 1. Al otro lado están los predicadores de la prosperidad, ¿no ve? Que van donde la Andrea y le dicen: Andrea, ahora que eres cristiana, tienes el poder creador del Señor en tu vida y tú puedes decretar las cosas para que se realicen, y estabas manejando Peta hoy día, pero el Señor no te quiere en Peta, Andrea, te quiere en Mercedes, y si no tienes Mercedes es porque tu fe no está bien. ¿Sí? ¿No ve? Harold, eres moreno porque querías ser choco, hermano, declarar en el nombre del Señor y desde mañana amaneces rubio. Tienes el poder creador en tu vida. Los predicadores de la prosperidad, y les encanta, les fascina irse al final de Job, al último pasaje de Job, y normalmente ellos dicen esto. Job 42. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Para que no se asusten, porque alguien va a decir por ahí: pucha, ¿yo qué voy a hacer con camellos, bueyes y asnas? Asnas son burros, por si acaso, del animalito, ¿no ve? No el que se aplazó. Bueno, es como que te diga: y el Señor bendijo a Job más los últimos años que los primeros, y llegó a tener, digamos así, 14,000 sucursales de su negocio, y llegó a tener 6,000 propiedades, y llegó a tener 1,000 autos. Era un Elon Musk, ¿sí? O un Jeff Bezos. Oh, todos se ubican quiénes son, ¿no ve? ¿Sí? Por no decir otro nombre. Un dueño de Amazon, un dueño de Tesla. Job acabó así. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. ¿Quién se anima? Pero en esas épocas la prole era bendición. Hoy diríamos: tuvo hijo médico, hijo ingeniero e hija abogada. ¿Sí? A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, para que después, años después, le hagan una canción. A la segunda la llamó Canela, y a la tercera Linda. Tal vez las otras dos no eran muy simpáticas. Bueno, no había en todo el país mujeres, mira, las 3 eran lindas. No había en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y a los predicadores de la prosperidad les encanta enfocarse en este pasaje de Job, ¿sí? Job estaba sin Dios los primeros 40 capítulos, pero en el capítulo 42 Job conoce a Dios, y Dios le da todo lo que quería y más. Esa es la fe, hermano. ¿Han escuchado ese tipo de prédicas? ¿Sí? Entonces depende de qué lado eres. ¿Les gusta Job 1 o Job 42? El problema es que Job tiene 42 capítulos. Y para entender qué está pasando, tienes que leer el libro completo. Job es un poema épico. Es una poesía épica que relata la historia de un personaje. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Job es un estilo literario muy común de esas épocas. Si has leído poesía épica antigua, vas a encontrar este tipo de relatos, este tipo de historias. La diferencia es que Job es un relato inspirado, es un relato en el cual Dios guió la mano del escritor para dejarnos registrado una historia que nos revela algo acerca del carácter de Dios y su relación con nosotros. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Si tú lees me he puesto en blanco ahorita, pero si tú lees una épica griega, si quieres, digamos algo así, si tú quieres leer la historia de la invasión de Troya, ¿se ubican de qué estoy hablando? ¿Sí? El caballo de Troya, ¿no ve? Vas a leer una mezcla entre historia y mitología, que no te va a enseñar historia, te va a enseñar mitología, es cultura, es bonita, no tiene nada de malo leerlo, pero no puedes salir de ahí y decir: ahora entiendo a Dios, ahora entiendo mi vida, ahora entiendo el mundo desde la perspectiva divina. ¿Por qué? Porque es una épica humana. Si tú lees Job, estás leyendo el registro de un poema épico que Dios inspiró.
el Dios verdadero, el Dios creador. Entonces, de este relato, sí tienes que salir diciendo, ahora entiendo algo más acerca de mi relación con Dios, acerca de la relación de Dios conmigo. ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Sí? Ok. Y lamentablemente leer el prólogo y el epílogo, a pesar de que es lo que todos hacíamos en la universidad, no nos va a servir para entender el mensaje de Dios. ¿Sí? Si lees solamente esto en Job, vas a creer que Job es una especie de cuento de hadas o una película de Walt Disney. El protagonista empieza feliz, es atacado por fuerzas que lo superan, vence la prueba por su entereza de carácter y todos viven felices para siempre. Película de Marvel, ¿no ve? ¿Sí? El héroe tirifiri debilucho al principio, lo atacan los aliens, se fortalece, sale adelante, los vence, rescata el mundo y todos viven felices para siempre, hasta que Hollywood quiere hacer más plata y le da la vueltita y resulta que no estaban felices. Job no es eso, no es una historia de Disney ni es de cuentos de hadas, es mucho más complejo. Es la historia de un ser humano como tú y como yo. No vamos a leer toda la historia de Job, no se preocupen, no vamos a leer los 42 capítulos, pero sería bonito que los leas en tu casa algún día. Pero un poco el relato va de esta manera. Job está feliz, le va bien, es millonario, tiene una linda familia, tiene muchos amigos y es buen tipo. Es buen tipo de verdad. ¿Sí? Hace todo bien. Y de repente, de la nada, le empiezan a aparecer calamidades, empieza a ser probado. Las cosas empiezan a ir mal. Y al principio Job está fuerte y su fe parece inquebrantable. ¿Se acuerdan? Hemos leído el pasaje, el capítulo 1 de Job, cuando Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Capítulo 1, Job empieza bien, fuerte, inquebrantable. Y sus amigos vienen para consolarlo. Tranquilo, Job, todo va a estar bien, no te preocupes, ya va a pasar, van a haber pastos más verdes, van a haber días mejores. Así empieza el relato. Pero a medida que las calamidades van aumentando, Job empieza a quebrantarse, su temperamento empieza a florecer y su fe comienza a tambalear. Al mismo tiempo que Job se empieza a debilitar, que Job empieza a renegar. ¿Quién es renegado cuando las cosas le salen mal? ¿O solo yo? No, yo sé, mi amigo dentista, cuando viene al día siguiente, se me ha roto mi diente. Ay, otra vez le he dicho que no vaya a masticar charque duro, pero ni modo, dice, ¿no? Renegamos cuando las cosas nos salen mal. Perdemos la fe. ¿Por qué Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Qué ha pasado? Si estaba bien. Job empieza a mostrar su humanidad y sus amigos empiezan a cambiar su tono y van pasando de consoladores a jueces. ¿Te ha pasado alguna vez? Siempre tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, sí, te vas a levantar, algo debes estar haciendo mal, pues. No, a ver, ¿por qué no empiezas a pensar mejor las cosas? No, pues si era una barbaridad, si era mi conocido, no era mi amigo. Un par de cenas nos hemos sentado, pero 2 mesas de distancia, no sé dónde ha salido esa foto. ¿Sí? Las cosas van mal y junto con las cosas, las amistades van acomodándose. Esa es la historia de Job y así vamos a encontrar, ahí me ha faltado, pero en el capítulo 3, Job empieza primero a protestar contra sí mismo. El capítulo 3, maldito el día en el que nací, mejor era que me muera. Literalmente Job dice eso. Malditas las manos que me recibieron al salir del vientre de mi madre, era que me hagan caer. Tan deprimido está Job que dice, me hubiera muerto. Así de miserable soy. En el capítulo 16, Job le reclama a Dios que está siendo castigado y atormentado. En el capítulo 24, Job reclama sobre la injusticia del mundo y la libertad de los que hacen mal. Capítulo 3, mea culpa, ¿no ve? ¿Sí? Capítulo 16, Dios, ¿por qué a mí? Capítulo 24, ¿por qué hay injusticia en el planeta? ¿Por qué? Porque todo está mal. ¿Te has encontrado en ese tipo de situaciones?
¿Sí o no? Capítulo 29 al 31, el gran discurso final de Job, donde Job termina de entrar en una espiral emocional y acaba desafiando a Dios. No en un sentido pecaminoso. En ningún momento de todo esto Job blasfema contra Dios. Ojo, esto es importante. Hay un límite para Job. Job reclama de la injusticia, Job reclama de su prueba, Job reclama de su existencia y Job desafía a Dios para decirle: quiero hablar contigo, quiero mostrarte mi caso, quiero preguntarte cara a cara. Pero en ningún momento Job blasfema, ese es su límite. Ojo, lección número 1. Si conoces a Dios y sabes quién es Dios y quién eres tú, vas a saber que siempre hay un límite. Es el mismo límite que tienes con tus papás. Es el mismo límite que tienes en el hogar. Maridos, esposas, sabemos que hay un límite en las discusiones. ¿Sí o no? Hay un límite que cruzas y no hay vuelta atrás. Por ejemplo, sabemos que en la relación de pareja, voy a hablar del extremo. Hay muchos límites antes, pero hay un extremo que no se cruza y es la violencia. ¿Sí? Si la relación se torna violenta, tienes que salir. Tienes que salir. En la familia igual, puedes enojarte. ¿Cuántos de adolescentes le han hecho un berrinche a su papá? Eres el peor papá del mundo, mis amigos tienen, yo no tengo, le dan permiso, a mí no me dan permiso, ¿por qué no? ¿Sí o no? Pero nunca has agarrado y le has dado un puñete a tu papá. Jamás te atreverías. Hay un momento en tu vida en que eres más grande y más fuerte que tu papá, pero el respeto sigue ahí, porque sabes que es tu papá. ¿Amén? Lo mismo pasa con Dios, nuestro Padre Celestial, mucho más. Dios, somos humanos y Job era humano. Eso es lo primero que quiero que entendamos. Job era humano. Esa idea romántica que tenemos del Job, que atraviesa la prueba como una especie de Superman, el mundo se cambia alrededor, pero a mí nada me toca, es una caricatura. La historia de Job es la historia de un ser humano en una espiral que va cayendo, va siendo probado, va sufriendo y va mostrando sus emociones. Al principio está fuerte y al final está al fondo del abismo, pero aún ahí se mantiene el concepto de quién es Dios y quién es Job. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok, bueno. Pero Job entonces llega al final de su espiral, listo para presentarle un desafío a Dios. Los últimos capítulos de Job 29 al 31, los penúltimos capítulos, la penúltima sección de Job, es el último gran discurso de Job. ¿Cómo está organizado Job? Capítulo 1 es el prólogo, es la historia celestial. ¿Cómo está Job en la tierra? ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Y cómo le llegan sus calamidades? De ahí entra Job en escena por primera vez en el capítulo 1, fuerte. Llegan sus amigos y empiezan a hablar por turno. O sea, habla el primer amigo, luego Job les responde, habla el otro amigo, Job les responde, habla el otro amigo, Job les responde. Segunda vuelta, habla el primer amigo, Job les responde, habla el otro amigo, Job le responde. Y llegamos aquí a la última respuesta de Job, capítulos 29 al 31. Y en esta última respuesta de Job empieza a entrar en una especie de desesperación. Y en el capítulo 29, ¿sabes qué está haciendo Job? Se está acordando de su gloria pasada versus su situación actual. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Lo simpático que eras, lo bien que te iba. Yo tengo algunos amigos que como yo ya no tienen cabello, tienen pancita, pero se acuerdan cómo todas las chicas los perseguían en la U. Y quieren que a los 40 las chicas los sigan persiguiendo. Es un problema para psicólogo, ¿no? Pero bueno. Job se empieza a acordar y empieza a decir, yo era respetado, yo era amado y todos me escuchaban y era feliz y hacía todo bien. Y eso hace Job en el capítulo 29. Capítulo 30, Job empieza a hablar de su miseria actual. Y ahora, ¿no ves? Segunda etapa. Se me hacen la burla, me tratan mal, me hacen a un lado, ya nadie me quiere, nadie me habla, nadie me llama, nadie me mima. ¿Sí? Y el capítulo 31, capítulo 30, entramos al desafío de Job a Dios. Perdón, no. Discúlpeme, estoy medio oxidado, ¿ya? Capítulo 30, 3 versículos del capítulo 30. Que nos ayudan a entender el estado emocional y mental de Job. Esto es lo que Job le dice a Dios.
Quiero que lo escuches y te lo imagines. A ti clamo, oh Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Implacable te vuelves contra mí, con el poder de tu brazo me atacas. Me arrebatas, me lanzas al viento, me arrojas al ojo de la tormenta. Sé muy bien que me harás bajar al sepulcro, a la morada final de todos los vivientes. Capítulo 30, Job termina su espiral de esta manera. Nuevamente, capítulo 29 se está acordando de sus glorias pasadas, capítulo 30 se está quejando de su situación actual y concluye el capítulo 30 con estas palabras. Quiero que te las imagines otra vez y quiero que te preguntes si alguna vez te has sentido así. Lo escucharemos. A ti clamo, oh Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. ¿Alguna vez te has sentido? Yo sé que sí, yo sé que varios me han dicho a veces, estoy buscando a Dios, oro, busco a Dios y no siento que Él me responde. No lo veo, no lo encuentro, siento que Dios se ha olvidado de mí. Job estaba en ese momento de su vida. Dios, te busco por arriba y por abajo, aquí estoy. Dios, ¿dónde estás? Apenas me miras. No es en este mismo pasaje, pero un poco antes Job dice, si voy a la punta del cerro y busco a Dios, no lo encuentro. Si me meto a la cueva, no lo encuentro. Si voy al valle, no lo encuentro. Si voy al mar, no lo encuentro. Quiero que entiendas que cuando te sientes así, no es una experiencia ajena, es una experiencia común al ser humano. Hay momentos en la vida en los que sentimos que no encontramos a Dios, que encontramos silencio. Contrario a lo que dice el salmista, que dice, Dios, ¿dónde me voy a meter? Porque igual me vas a encontrar. ¿No ves? David cuando va y mete la pata y peca terriblemente y se quiere hacer al loco y dice, me voy a la punta del cerro, me meto en una cueva, me meto bajo el mar, igualito me vas a pillar, Dios. Dos extremos de la experiencia humana. El que quiere huir de Dios y se encuentra que Dios sigue ahí, y el que a veces está al fondo del abismo y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Job le dice, implacable te vuelves contra mí, con el poder de tu brazo me atacas. O sea, Job agarra y dice, todo lo que me está pasando, Dios no es ajeno a ti. En otras palabras, ¿por qué a mí? Me arrebatas, me lanzas al viento, me arrojas al ojo de la tormenta. Sé muy bien que me harás bajar al sepulcro, la morada final de todos los vivientes. Job está desesperanzado. Busca a Dios en todas partes, pero no siente que lo haya. Y en este punto ya está seguro de que irá al sepulcro sin ser jamás restaurado o recibir respuesta alguna. Job va a llegar el momento de decir, Dios, me voy a morir y al otro lado me contarás. No hay vuelta atrás. No te olvides que Job no solo estaba pobre y solo estaba enfermo. Estaba muy enfermo. Yo sé que hay durante las etapas de COVID personas que han atravesado situaciones como esta. De desesperanza, de decir ya, de esta no salgo. He gastado toda mi plata en los remedios, nadie me visita porque tiene miedo a contagiarse y estoy enfermo. Y así estaba Job. Y entonces entramos ahora sí al capítulo 31, al desafío de Job. Este es el final de Job, no del libro, sino de Job, de la persona. Esta es su última intervención antes de verse con Dios. Job 31:35 dice, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responde el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. En otras palabras, Job le manda un memorial a Dios. Job le manda un memorial notariado a Dios. Aquí está, vámonos a juicio. Aquí está mi firma. Vamos a, si no te encuentro por las buenas, te voy a encontrar por las malas. Gran desafío, imagínate. ¿Te atreverías? Dios, o por las buenas o por las malas, pero me vas a responder. Llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema. No solo le voy a mandar el memorial, lo voy a poner en Facebook. Y lo voy a poner en Instagram. Y voy a hacer un video de YouTube y voy a hacer un TikTok con mi memorial.
para que la gente lo vea. Aquí estoy yo queriendo hablar con Dios y Dios se oculta. Valiente Job, ¿no? No se parece mucho al Job del capítulo 1, ¿verdad? Dios, Dios, Dios quitó, desnudo salí, desnudo volveré, bendito el nombre del Señor. ¿Ves a la humanidad de Job a flor de piel? Compareceré ante él con dignidad y le daré cuenta de cada uno de mis pasos. En otras palabras, ¿qué dice Job aquí? Cuando Dios me responda a mi memorial, sé que Él es el juez. Voy a llegar con Él y le voy a mostrar mi vida con dignidad, con la cabeza alta, y le voy a decir: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al Edwin? ¿Por qué yo? ¿Por qué no la Feli? Eso es lo que Job está diciendo. Dios, si no te encuentro por las buenas, ven, hablaremos, te voy a mostrar mi caso. Y en otras palabras, Dios, te voy a hacer darte cuenta que te has equivocado. Las calamidades que me han tocado a mí no eran para mí, eran para el vecino. ¿Qué creen que hace Dios? ¿Qué creen que hace Dios? Nuevamente, no quiero que pierdas de vista la humanidad de Job. ¿Y por qué es importante? Porque quiero que si algún día lees Job o escuchas una prédica de Job o te encuentras en una situación emocional, espiritual como Job, entiendas que tu experiencia no es única, que no hay algo mal contigo y que no es ajena al género humano. ¿Estamos acá? ¿Están despiertos todavía? ¿Amén? ¿Sí? En los momentos de crisis, todos empezamos fuerte, pero todos llegamos a un momento en el que nos rompemos. Todos llegamos a un momento en el que decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué está pasando? Por favor, que no sea cada vez que te resfrías, ¿no? Job está atravesando una calamidad de dimensiones espectaculares, ¿sí? No es que me parqué mal y me chocaron y se llevaron mi auto los del parqueo y ¿por qué a mí, Dios? Es que Job está atravesando una crisis existencial terrible, sin salida. Está enfermo, está pobre y está solo. Está en ese momento, en ese valle oscuro, en esa cueva oscura, en ese túnel de la vida en el cual no ves salida. Le has entregado toda tu vida a una pareja, has sido fiel, has sido buena con él o bueno con ella. Has criado a los hijos, has cuidado del hogar y un día resulta que se aburrió y se fue. Y te dejó con las guaguas y con las deudas. Y te preguntas: ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Te sientes mal. Has vivido una vida decente, una vida correcta y te dicen: tienes cáncer. Dios, ¿dónde estás? Hay momentos en la vida que nos vamos a sentir como Job. Y en esos momentos es que Dios entra en escena. Al final de todo esto, fíjate, Dios aparece en el capítulo 1 y luego vuelve a aparecer en el capítulo 40. Quiero que tomes en cuenta que durante todo el libro de Job no es que tenemos una ventana al cielo para ver qué está haciendo Dios. La ventana en el cielo se abre en el capítulo 1 y luego está en la tierra Job atravesando la situación con sus amigos, y en el capítulo 40 Dios entra en escena. Y nuestra mente moderna, nuestra mente de hoy, esperaría que Dios llegue cargado de respuestas y consuelos para Job, ¿no ve? ¿Sí? Es más o menos lo que esperaríamos. Que Dios llegue y le diga: Job, tranquilo, estaba un cachito de viaje, estás en Asia, Job, yo me fui un cachito a ver qué pasa en Europa y me he distraído, perdón. Que Dios vuelva y diga: es que Job, lo que pasa es que teológicamente hablando, lo que tú tienes que entender es que tu prueba va a servir de consuelo durante 10,000 años de historia de la humanidad, y un día en Bolivia alguien va a estar predicando acerca de ti para levantar el ánimo de otros, Job, así que tranquilo, papito, hoy. Esperaríamos un Dios así, ¿no ve? Que lo consuele y le responda. Pero el Dios de nuestra imaginación posmoderna y romántica
muchas veces se halla tremendamente lejos del Dios soberano y todopoderoso que gobierna sobre la creación. Dios no es un producto de nuestra imaginación ni de nuestra cultura. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios es creador. Él es el que define los términos de la relación. ¿Estamos acá? Él es el que define los términos de la relación, no nosotros. Y cuando Job entra en escena, cuando Dios entra en escena, le responde a Job llevándolo a juicio. ¿Te acuerdas que Job le presenta un memorial a Dios? Y dice, vamos a discutir, te voy a mostrar mi caso. Entonces Dios entra en escena y dice, bien Job, eso estaba esperando, vámonos a juicio. Y aquí entra una de las declaraciones más poderosas de Dios en toda la Biblia. Una de las veces en las que se abre el cielo y literalmente escuchas a Dios hablar. Y Dios le habla a Job y le dice así: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? ¿Tú crees que Dios sabía quién era Job? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que creen que Dios sabía quién era Job. Sí sabía, el capítulo 1 comienza diciendo Dios, aquí está mi siervo Job, uno de mis favoritos. Pero Dios no llega y le dice, Job, charlaremos. Dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Chusma. Pitufo, más o menos. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? En otras palabras, mi hijito de 3 años habla bastante bien, pero está aprendiendo a hablar. Y hay veces que viene y está enojado conmigo y me hace una patada y dice, papi, ¿qué? Porque ni él entiende sus ideas a veces, ¿no? Tú sabes de qué está protestando, está haciendo una pataleta y es insignificante, no él. Él es precioso, único y especial. Su pataleta es lo insignificante. ¿Sí? Y así más o menos entra Dios en escena. Dice, Job, tu pataleta no tiene sentido. No tiene sentido la manera como estás encarando las cosas. Pero ya que quieres ir a juicio, Dios le dice, prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Quién quiere sentarse en la silla de Job? Job le dijo a Dios, te voy a presentar mi caso con dignidad y te voy a demostrar que tengo razón. Y Dios le dice, ok, te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder. Sentate ahí, Job, vamos a charlar. Alístate ahora. En otras palabras, Dios le dice a Job, ¿quieres entrar en debate conmigo? Ok, aquí vamos. ¿Y sabes qué hace Dios? Lo lleva a Job en un tour cósmico. Ni siquiera le habla de él. Dios agarra un ratito a Job. Vamos a usar nuestra imaginación. ¿Quiénes han visto la historia de la Navidad de Charles Dickens? Cuando Scrooge está durmiendo y se le aparecen los espíritus de las navidades anteriores y lo llevan de un lugar a otro, ¿no ve? Imagínate algo así, pero no los espíritus de la Navidad. Imagínate Dios agarrando a Job en su mano y diciéndole, nos vamos a ir por un paseo cósmico. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Ahora en el tiempo moderno, imagínate a Dios parado ahí, en medio de la nada y Job en su mano. Y Dios diciendo, hágase la luz, y de repente el Big Bang estalla, y hay una iluminación de proporciones cósmicas, y el universo entra en escena, y Job está ahí mirando. Y luego Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo ordené la tierra? Y Dios hace un salto de millones de años con Job, y llega, y está la tierra todavía caliente, volcánica, quemándose. Y Dios dice, sepárense las aguas de la tierra firme. Y la tierra se empieza a enfriar y se empieza a ordenar. Y Job está mirando.
Y Dios le dice a Job: ¿y dónde estabas tú cuando yo creé las fronteras de los mares? ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé a los animales? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice el otro? Y en vista de la magnificencia de Dios, la pataleta de Job se vuelve microscópica. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? En virtud de quién es Dios, Job se da cuenta de quién es Él. Job se da cuenta de con quién estaba hablando. Y te hago una pregunta a ti y a mí. ¿Realmente entendemos la vida? ¿Realmente entiendes la vida? Tenemos varios amigos psicólogos en la iglesia. Uno de los debates psicológicos contemporáneos más modernos es el concepto de realidad. Porque ni siquiera podemos definir con propiedad qué es la realidad. En el mundo de la astrofísica, ahora uno de los grandes debates es qué es el tiempo. No podemos definir con propiedad qué es el tiempo. Hace 2 semanas han salido las imágenes del nuevo telescopio de la NASA, no sé si han visto, donde se ve el punto más antiguo que se puede ver de la creación y se ven las galaxias todavía uniéndose al principio de la historia. Ese es un límite físico, no podemos ver más atrás de eso, porque más antes de eso no había luz. Ese es el límite hasta donde podemos entender. Si ustedes leen libros de astrofísica, uno de mis hobbies, y varios de ellos son ateos, ellos mismos aceptan que hay un límite. Hasta ahí podemos ver, no podemos ir más atrás, no podemos ni comprender que hay más atrás. Y Dios lo lleva a Job en un tour de eso. Y dice: este soy yo entiendo, yo he hecho. No solo lo entiendo, lo he creado. ¿Y cómo lo he creado? Hablando. Ni siquiera me resultó en esfuerzo. Y al ver Job, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la realidad de Dios? Job responde con una de las declaraciones tal vez más hermosas dichas por un ser humano jamás en la historia de la humanidad. En el capítulo 42 es la última vez que Job habla. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. ¿Se acuerdan en el capítulo 40, cuando Dios entra en escena y le hace esa pregunta a Job? Ahora Job está diciendo: ¿quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. No dejes pasar por alto y medita un minuto en la respuesta de Job. Te vuelvo a decir que son tal vez algunas de las más hermosas palabras jamás pronunciadas por un ser humano en toda la historia de la humanidad. Quiero hacerte una pregunta de verdad. ¿Qué descubrió Job? ¿Qué fue aquello que transformó a Job por completo? Job en el capítulo 39 estaba gritando a Dios para irse a juicio. Y Job en el capítulo 42 dice: me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Y te hago una pregunta: en este momento de la historia, ¿cómo está Job? No emocionalmente, ¿cómo está la situación de Job? ¿Algo ha cambiado? ¿Qué dicen? ¿Algo ha cambiado en su situación? ¿Sí o no? ¿Ya le habían devuelto sus cosas? ¿Ya estaba sano? ¿Algo había cambiado en su situación?
Pero algo había cambiado en Job. ¿Sí o no? Hazte esta pregunta, porque esta es la pregunta más importante del libro de Job. Y tal vez es una de las preguntas más importantes que te puedes hacer en tu vida. ¿Qué descubrió Job? ¿Qué fue lo que hizo que Job cambie? Obviamente no fueron las circunstancias. ¿Qué pasó con Job? Quiero que tomes en cuenta esto. Dios no respondió a las preguntas de Job. Hizo algo mucho mejor. Dejó que Job lo conociera íntimamente. Y fue allí, en ese conocer a Dios, donde Job halló la verdadera paz. Dios no llegó a Job con una serie de respuestas a las preguntas de Job. No dijo, esto te ha pasado por esto y esto era así, Job, a ver, entendí un ratito. Dios hizo algo mucho más grande. Le abrió los ojos y permitió que Job lo conociera. No pierdas de vista lo que Job dice en el 42:5. Pueden leerlo conmigo fuerte, seguro lo han escuchado alguna vez, pero quisiera que hoy se vayan entendiendo esto. A la cuenta de 3 lo leeremos, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí, Dios conocía de ti, pensaba que te conocía, pero ahora te conozco. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Dios hizo algo mucho más grande que responderle a Job. Lo invitó a una relación con él. La invitación del Creador para ti y para mí es la misma invitación que Dios le hizo a Job. Es la invitación a una verdadera restauración. Quiero hacerte una pregunta, ya vamos a ir terminando. Al principio de la mañana hemos leído cómo las cosas de Job son restauradas. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le da a Job un montón de camellos y un montón de asnas y un montón de burros y un montón de bueyes y le da 14 hijos y 13 hijas y no sé cuántos. ¿Se acuerdan? Dios le devuelve todo a Job. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa parte? Y hemos dicho que muchas veces nos enfocamos en esa parte de la historia, ¿se acuerdan? Y dijimos ahí entonces que te dicen confesa esto y ahora que eres cristiano todo vas a tener, ya no vas a tener peta, vas a tener Mercedes, aprende de Job. Pero yo quiero hacerte una pregunta y que de verdad te pongas la mano al pecho. ¿Es la restauración material suficiente para que tengas paz? Tal vez podrías argumentar y decir que las propiedades que Job perdió y le fueron devueltas era justo. Puedes decir, me quitaron mi casa y unos años después me dieron otra casa. ¿Pero eso es realmente una restauración completa? No. Los que son papás saben acá que si alguien te dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar a tu hijo, pero te voy a dar 2, le dirías no. Porque los hijos no son una ecuación numérica. ¿Me están siguiendo? Todo el tiempo que Job sufrió, su esposa que lo mandó a pasear le dijo, pedirle a Dios que te mueras de una vez, ya no te aguanto, enfermo viejo. Y sus amigos que le echaron la culpa de todo, con devolverle cosas a Job se soluciona. ¿Sí o no? La verdadera restauración no se mide en dinero, no se mide en popularidad, se mide en sanidad interior. ¿Estamos aquí? Si Dios llegaba a Job y le respondía todo lo que Job había preguntado, ¿con eso Job iba a estar tranquilo? No. ¿Alguna vez te han respondido, estás enfermo? Y te han explicado todas las razones por las que estás enfermo y eso te hace menos enfermo. Si has fumado toda tu vida y te dicen tienes cáncer de pulmón y ahora ya sabes por qué lo tienes por fumar, ¿con eso estás más tranquilo? No. No. ¿Estamos acá? Lo que Dios le ofrece a Job no es una curita para una amputación. Lo que Dios le ofrece a Job es una pierna nueva. Pero esta pierna nueva solo llega
desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta no es entender las respuestas aquí, es conocerlo a Él que está allí. ¿Están acá? Amén. La respuesta correcta es la intimidad con Dios. Es volver al momento en el que Job le dice a Dios: de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. Y esa es la invitación del Creador para ti. No es que busques respuesta a cada detalle de tu vida, en cada cosa que sucede. No es que encuentres respuesta por qué todo está bien o todo está mal, porque nunca la vas a encontrar, y aunque la encuentres no va a ser suficiente. El tener todo el conocimiento no va a calmar el vacío y el dolor que llevas adentro. La respuesta es conocerlo a Dios, encontrarlo a Él, descubrir quién es Él, y en la intimidad con Dios entender la perspectiva correcta de la vida. Amén. ¿Están aquí? Al principio les contaba la historia de este abuelo y sus nietos. Yo estoy seguro que jamás van a entender por qué. Y así tengan y tienen otros nietos, y así tengan más nietos, nadie va a reemplazar los nietos que se fueron. Pero ellos tienen algo. Conocen a Dios en la intimidad. Y ese conocer a Dios es el que los levanta y los consuela y los fortalece y les da seguridad de este lado de la vida, sabiendo que al otro lado de la vida hay un Dios verdadero. Y que sus nietos, si bien duele su partida, están ahora con Dios y los van a volver a ver. Pero esa fortaleza solo llega el momento que tengas una experiencia de Job. No una experiencia del sufrimiento de Job, tal vez lo tengas, tal vez no. Pero el momento que tengas una experiencia de conocer a Dios íntimamente como Dios, como Job lo conoció. Amén. Esa es la misma invitación que miles de años después Dios encarnado les hace a sus discípulos y nos hace a ti y a mí. Pónganse de pie, con esto vamos a terminar. Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Un mini discurso de Jesús, igualito al discurso que Dios le da a Job. Jesús, en otras palabras, dice: ni todo el conocimiento y las respuestas del mundo te van a tranquilizar. Pero ¿sabes qué? El conocimiento de Dios te va a tranquilizar. Y inmediatamente después de eso Jesús dice esto: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La misma invitación que Dios le hace a Job a nivel cósmico, hoy Jesús te hace a ti a nivel personal. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás triste? ¿Estás preocupado? Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí y encontrarás descanso para tu alma. No encontrarás un compendio de respuestas. Dios no es una enciclopedia británica ni es una Wikipedia. Dios es el Dios creador, es tu Padre eterno. Voy a cerrar con esto. Hace unos días estábamos con mis hijos en un parque. La pasamos súper bien, estuvo re lindo.
Al final del día mi hijo mayor estaba agotado, estaba fundido. Ya no se entendía ni a sí mismo. Y estábamos por comer. Y al agarrar su vasito, se le cae y lo echa. Y se moja su ropa y se echa a todo el lugar. Yo estaba cansado, todos estábamos cansados. Y en mi cansancio le digo, ¿qué te pasa? Y el otro estalla en un llanto que no se consolaba con nada. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo como buen papá adulto, pero entendé, deja de llorar, ¿de qué estás llorando? Te voy a explicar, agarra así el vaso. Seguía llorando. Y en un momento, fue Dios nomás creo, se me abren los ojos y lo cargo y lo abrazo. Y se me cuelga. Y suspira y se tranquiliza. Y yo también. Y nos quedamos abrazando un ratito. Y le digo, perdón, hijito. Y él me dice, perdón, papá. Seguía mojado, el vaso seguía tirado, seguíamos cansados, pero estábamos en paz. De paso, los ojos de mi esposa pasaron de ser flechas de fuego a ser flechas de Cupido. Todos sabemos que en esos momentos de tristeza, de dolor y de angustia, no necesitamos explicaciones, necesitamos amor. Y esa es la invitación de Dios para ti. Esa es la invitación de Jesús para ti. Y esa es la invitación final que Dios le hizo a Job. Deja de pelear conmigo. Deja de escaparte. Deja de querer buscar soluciones. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Te voy a dar descanso. Te voy a dar perdón. Te voy a dar amor. Pero ven a mí. Deja de pelear. Deja de correr. Ven a mí. Conóceme a mí. Colgate de mí como un hijo de su papá o una hija de su papá o de su mamá. Hoy te ruego que no te vayas de este lugar sin aceptar esa invitación de tu Creador. Ven a mí y hallarás descanso para tu alma. ¿Oramos? Señor, te damos gracias este día. Gracias por tu palabra, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres un Dios real y verdadero, un Dios que se hace presente, un Dios con el que nos encontramos y un Dios que nos encuentra. Gracias, Dios, porque es verdad que a veces no tendremos respuestas, no encontraremos los porqués ni los paraqués. Pero gracias porque tú también nos has creado y sabes que los porqués y paraqués la mayor parte de las veces no nos van a dar paz, solo nos van a hacer sentir más desesperados. Pero que el encontrarnos contigo, en tu abrazo, en tu realidad, en tu intimidad, es de donde emana la verdadera fortaleza, la verdadera paz, el verdadero amor, el verdadero perdón. Que digamos como Job, Señor, de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. Y que respondamos al llamado de Cristo de venir a ti y hallar descanso y paz para nuestras almas. Que respondamos positivamente a la invitación del Creador. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos hacer algo diferente hoy para cerrar? Sé que nos hemos alargado un poquito. Me han extrañado unas semanas, ténganme paciencia, ¿sí? Puedes orar conmigo un minuto, pueden cerrar sus ojos y tú ves si lo haces de corazón o no, pero puedes decir simplemente, amado Padre, en este día quiero encontrarme contigo. Ya no quiero correr, ya no quiero buscar soluciones, no quiero buscar explicaciones. Quiero buscarte a ti, encontrarme contigo, con tu consuelo, con tu amor, con tu paz, hallarme en tu abrazo y encontrar en ti paz, reposo, amor y verdadera restauración. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amada iglesia. ¿Le damos un aplauso a Dios?
Amén. Espero que haya sido de gran bendición la palabra que acabamos de escuchar y que puedan mantenerla en su corazón durante toda la semana. Nos vemos el próximo domingo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales.